Piedemonte era uno de esos pueblos que no aparecían en los mapas modernos. Rodeado por una extensión interminable de bosques y colinas, mantenía su esencia intacta desde hacía décadas. Allí, a unos 20 kilómetros de la carretera más cercana, se alzaba el viejo campamento Redwood, fundado en los años 70 por un grupo de profesores que soñaban con alejar a los niños del ruido de la ciudad y acercarlos a la naturaleza. Con el tiempo, el lugar fue adquiriendo fama, no precisamente por sus actividades al aire libre, sino por los extraños sucesos que comenzaron a rodearlo. Aquel verano, un grupo de jóvenes de distintas ciudades llegó al campamento. Eran más de 40 niños y adolescentes entre los 11 y los 17 años. Todos venían con mochilas cargadas de ropa, repelente de insectos y, sobre todo, entusiasmo. Era la primera vez para muchos. Entre ellos, 3 chicos se conocieron en el bus que los llevaba a través del camino polvoriento que cruzaba el bosque. Martina, de 14 años, callada y observadora; Diego, un muchacho inquieto que no paraba de grabar todo con su cámara portátil; y Julián, el mayor del trío, de 17, un amante de las historias de terror que traía consigo una linterna que, según él, le perteneció a su abuelo en la guerra. Desde el primer día, los 3 se volvieron inseparables. Fueron asignados a la cabaña 3, una construcción de madera vieja pero resistente, al final del sendero norte. A pocos metros de allí comenzaba el bosque. Los monitores solían decir en tono de broma que no se debía ir más allá del gran roble torcido, porque allí ya no mandábamos nosotros, sino el bosque. La primera semana transcurrió con normalidad. Actividades en el lago, senderismo, fogatas nocturnas y juegos en grupo. Pero fue durante una noche de luna nueva cuando las cosas comenzaron a cambiar. El cielo estaba completamente negro, y el viento susurraba entre los árboles como si algo viviera dentro de ellos. Esa noche, el grupo se reunió alrededor de la fogata para contar historias. Era una tradición de cada viernes. Cada cabaña debía compartir un relato inventado real. Cuando llegó el turno de la cabaña 3, Julián se puso de pie y comenzó. Lo que les voy a contar no es una historia inventada. Esto me lo dijo mi tío, que vino a este mismo campamento hace más de 20 años. Dicen que aquí, hace mucho, desapareció una niña. Nadie supo qué pasó con ella. Un día estaba en su litera y al otro, nada. Su cabaña amaneció con las ventanas abiertas y marcas de barro en el suelo. La buscaron por semanas, pero jamás la encontraron. Solo quedó su muñeca, colgada de un árbol al otro lado del roble torcido. Los demás chicos rieron nerviosos. Algunos pidieron que cambiara de tema, pero Julián insistió que era cierto. Martina no dijo nada, pero notó algo extraño en el bosque esa noche. Al mirar entre los árboles, creyó ver una sombra quieta. No era un animal. Estaba erguida como una persona, pero cuando parpadeó, ya no había nada. Esa misma noche, al regresar a su cabaña, notaron que la linterna de Julián no funcionaba. A pesar de que habían cambiado las pilas ese mismo día, no encendía. Diego revisó su cámara y descubrió que todas las grabaciones del día anterior estaban borradas. No solo eso, había un vídeo nuevo, de apenas unos segundos. Lo reprodujeron. La pantalla mostraba el bosque, desde dentro. No era ninguno de ellos. Estaban seguros. Alguien, o algo, había grabado el interior del bosque en medio de la oscuridad. La cámara se movía de forma errática, como si alguien la llevara caminando con dificultad. Se escuchaban susurros. Y, justo al final, un rostro pálido apareció fugazmente ante el lente. Ojos sin pupilas. Sonrisa torcida. Luego, todo quedó negro. ¿Es una broma?, preguntó Martina, aunque su tono evidenciaba que no lo creía. No. Esto no estaba aquí antes, dijo Diego, sudando frío. Decidieron no contarle a los monitores. Pensaron que podrían confiscarles la cámara o, peor, pensar que estaban inventando cosas. Pero esa noche ninguno durmió bien. Afuera, algo golpeó suavemente la ventana. 3 veces, como si alguien o algo quisiera entrar. Al día siguiente, intentaron seguir como si nada. Pero al pasar junto al gran roble torcido, Martina se detuvo en seco.
Allí, entre las ramas, colgaba algo, una muñeca vieja. Su cuerpo estaba sucio, roto, como si hubiese estado años bajo tierra. Su vestido era rojo desteñido y sus ojos, negros como el bosque. «Es ella», dijo Julián sin pensarlo. «¿Ella quién?», preguntó Diego, aunque ya sabía la respuesta. Desde ese momento, las cosas comenzaron a torcerse. Uno a uno, los niños empezaron a enfermar. Dolores de cabeza, pesadillas, fiebres repentinas. Los monitores decían que era normal, que el cambio de ambiente la comida podía afectar. Pero ellos sabían que había algo más, algo que se había despertado. El campamento, que al principio parecía un paraíso natural, comenzó a mostrar su verdadero rostro. Y lo peor era que solo estaba empezando. El hallazgo de la muñeca marcó un antes y un después. Aunque intentaron convencer a los monitores de que alguien estaba gastando una broma pesada, nadie más vio la muñeca cuando regresaron al roble torcido con uno de los encargados. «¿Seguro que no fue una sombra o un pájaro?», les preguntaron con condescendencia. Martina, Julián y Diego solo se miraron entre sí. Sabían lo que habían visto. Esa noche decidieron quedarse despiertos para vigilar. Pusieron la cámara de Diego sobre la mesita frente a la ventana, apuntando hacia el bosque. Además, Julián trazó un círculo en el suelo de la cabaña usando sal de los sobres de la cocina, asegurando que había leído que eso protegía contra cosas malas. «¿Y si solo estamos exagerando?», preguntó Martina en voz baja, sentada con las piernas cruzadas sobre su colchón. «No lo estamos. No después del vídeo», respondió Diego, mostrando de nuevo el clip del bosque. Había algo en ese vídeo que helaba la sangre, no solo la figura final, sino los susurros. Al aumentar el volumen y limpiar el sonido, habían logrado distinguir una palabra entre los murmullos: «Ayúdame». Martina no durmió. Mientras los chicos cabeceaban por momentos, ella seguía alerta, con los ojos fijos en la cámara. A las 2:47 de la madrugada, algo se movió frente a la lente. Un destello fugaz. Un par de ojos reflejando la luz de la luna. Pero lo más aterrador fue el sonido, un golpeteo, muy leve, en la madera de la ventana. Como la noche anterior. 3 golpes. Luego, silencio. Martina contuvo la respiración. No se atrevió a despertar a los otros. Solo apretó el puño y cerró los ojos. Cuando los abrió, ya amanecía. Revisaron la grabación. No había nada, ni ojos, ni golpes, ni sonidos. Como si el bosque supiera esconder sus secretos. Durante el desayuno, una niña de otra cabaña se desmayó sin razón. Su piel estaba fría y sus labios morados. La llevaron de inmediato al puesto de primeros auxilios, pero no lograban hacerla reaccionar. Murmuraba algo sin sentido. «Está en el agua, en el agua». Después, cayó en un sueño profundo del que no despertaría durante 2 días. Los adultos intentaron mantener la calma entre los demás chicos, pero los rumores se esparcieron como fuego en el bosque seco. «¿Crees que sea la misma cosa?», le preguntó Diego a Julián mientras pelaban naranjas en el almuerzo. «Estoy seguro. Hay algo que no quiere que estemos aquí. ¿Y qué hacemos? Descubrir qué quiere». Más tarde, decidieron regresar al roble. Pero esta vez llevaron consigo una linterna nueva, la cámara y una cuerda, por si acaso. Pasaron por el claro del roble justo cuando el sol comenzaba a caer, y notaron algo más allá de donde la tierra se tornaba más oscura. Un sendero casi invisible entre los árboles, cubierto de hojas secas y ramas caídas. Era como si la naturaleza quisiera ocultarlo, pero ya era tarde para ignorar lo evidente. Caminaron con cautela, en fila, sin hablar. El aire allí era más frío, y los sonidos del bosque, los grillos, los pájaros, se habían desvanecido. Después de unos 15 minutos de marcha, llegaron a un pequeño claro circular, donde se alzaban piedras alineadas en forma de espiral. En el centro, un tronco cortado que parecía un altar. Encima, restos de velas derretidas, huesos pequeños y un cuaderno negro lleno de símbolos extraños. Martina lo abrió. La mayoría de las páginas estaban mojadas o rasgadas, pero en una se leía claramente: «No salir del círculo, no pronunciar su nombre,
no dejar la muñeca sola. Esto es real, murmuró Diego, apuntando todo con su cámara. ¿Qué nombre? Preguntó Julian. ¿Quién escribió esto? Martina guardó el cuaderno en su mochila y miró alrededor. Una sensación de que estaban siendo observados crecía como una sombra bajo su piel. Tenemos que volver. El sol ya casi se va, dijo, con voz firme. El regreso fue más difícil. El bosque parecía haberse tragado el sendero. Tardaron casi una hora en encontrar de nuevo el roble torcido. Y justo cuando pisaron la zona segura del campamento, la cámara de Diego comenzó a grabar sola. ¿Qué le pasa?, preguntó, presionando los botones sin respuesta. En la pantalla se veía la imagen en tiempo real del claro con las piedras. Pero nadie sostenía la cámara. Nadie estaba allí con ellos. Aún así, la imagen se movía como si alguien caminara entre los árboles, directo hacia el altar. Y entonces algo rompió el silencio. Un grito agudo, como el de una niña, proveniente del bosque. Coron. Esa noche, el campamento parecía más oscuro que nunca. Los monitores discutían entre susurros. Varios niños lloraban. Otros insistían en irse. Pero las llamadas al exterior no funcionaban. Ningún teléfono tenía señal. Ni los móviles, ni el teléfono de línea. Era como si el lugar estuviese completamente aislado del mundo. Y en la cabaña 3, cuando abrieron la mochila de Martina para revisar el cuaderno, descubrieron que ya no estaba. En su lugar, una nota escrita con tinta roja. Ella no quiere ser encontrada. Solo quiere compañía. La nota dejó un silencio pesado en la cabaña. Nadie hablaba. Nadie se movía. Solo se oía la respiración acelerada de los tres amigos. Diego sostenía la nota con las manos temblorosas. El papel estaba húmedo, como si hubiera sido sacado del río, y la tinta roja aún brillaba, pegajosa al tacto. No puede ser sangre, ¿cierto?, preguntó Martina sin mirar a nadie. No lo sé, pero esto no estaba aquí antes. Yo misma metí ese cuaderno en la mochila, respondió. Julián se levantó de golpe, dio vueltas por la cabaña como un animal enjaulado. Esto va más allá de lo que imaginé. Esto no es una historia para asustar. Esto es real. Esa noche no hubo fogata. Los monitores suspendieron las actividades nocturnas y se impuso una especie de toque de queda no oficial. Nadie debía salir de las cabañas después de las 9. No se dieron explicaciones, pero la tensión era palpable. Uno de los monitores, Hugo, tenía la mirada perdida, como si hubiese visto algo demasiado grande para comprenderlo. Martina, Diego y Julián no pudieron quedarse quietos. Mientras los demás dormían, ellos seguían armando las piezas como si de un rompecabezas maldito se tratara. En la cámara de Diego apareció una nueva grabación al revisar el historial. Nadie la había filmado. Era el interior de una de las cabañas, pero no la suya. En la imagen, una niña rubia estaba sentada al borde de una litera, con la cabeza gacha. Su cabello le cubría el rostro. Murmuraba algo apenas audible. Martina aumentó el volumen. «No me dejes, no me dejes, no me dejes». Y luego, silencio. La cámara cayó al suelo y todo quedó oscuro. «¿Esa no es la niña que se desmayó el otro día?», dijo Diego, ampliando el rostro borroso en la imagen. «Podría ser, pero ¿por qué aparece aquí? Nadie grabó esto». Decidieron salir sin hacer ruido, a pesar del toque de queda. Julián llevaba la linterna, Diego la cámara, y Martina, por si acaso, había guardado sal en un pequeño frasco que usaban para las comidas. El bosque parecía otro de noche. No era solo la oscuridad. Era la sensación de estar dentro de algo vivo, respirando. Cada crujido bajo sus pies, cada rama que se movía, parecía responderles. No fueron al claro del altar esta vez. Eligieron investigar las cabañas vacías más cercanas al límite del campamento. Encontraron una, la número 7, con la puerta entreabierta. Dentro, un olor extraño a humedad y metal oxidado. Las literas estaban cubiertas de polvo, pero en una de ellas había algo fresco, una manta doblada cuidadosamente, encima otra muñeca. No era la misma.
Esta tenía el cabello rojo y un ojo faltante. ¿Cuántas muñecas más hay aquí?, preguntó Julián en voz baja. Martina se acercó y, con un temblor en la mano, tocó la muñeca. Estaba mojada y olía a tierra, como si hubiese sido desenterrada recientemente. Debajo de ella, un pedazo de papel. Ella no olvida, solo duerme. Al darse vuelta, vieron que Diego había desaparecido. «Diego», gritó Julián. «Diego». Salieron de la cabaña corriendo, buscando entre las sombras. La linterna iluminaba los troncos, la hierba, las hojas danzando en el viento. Nada de Diego. Solo la cámara, tirada en el suelo, encendida. Reprodujeron el último vídeo. Diego estaba caminando solo, como hipnotizado, con la mirada perdida. Se alejaba lentamente hacia el bosque, siguiendo una voz. «Ven». Era una voz suave, casi dulce, femenina, pero algo en ella hacía que el alma se encogiera. «Tenemos que ir tras él», dijo Martina. «No podemos dejarlo, no sin prepararnos. No sabemos qué hay ahí. No es un simple bosque. Es como si fuera una trampa». Regresaron a la cabaña por provisiones, más linternas, algo de cuerda, incluso una brújula vieja que había traído Julián. Y justo cuando iban a salir, golpearon la puerta. 3 golpes. No había nadie. Martina abrió lentamente. Afuera no había nada, excepto marcas de barro que llevaban hasta la entrada. Pequeños pies descalzos, como los de un niño. «Es ella», susurró. Y de pronto, gritos. Gritos desgarradores desde lo profundo del bosque. Era Diego. Estaba pidiendo ayuda. Corrieron sin pensar. Cruzaron el roble torcido y se adentraron de nuevo por el sendero oculto. Las ramas les arañaban la piel. El aire estaba denso, difícil de respirar. Y entonces lo vieron. Diego estaba en medio del claro del altar, de pie, rodeado por las piedras. Su mirada era vacía. Sonría, pero no era su sonrisa. «¡Diego!», gritó Martina, intentando acercarse. Julián la detuvo. «Es una trampa. Míralo, no es él». Diego alzó el brazo y señaló algo detrás de ellos. Al voltear, lo vieron. Una figura alta, cubierta por un velo negro, se movía entre los árboles. No caminaba, flotaba. Su rostro no era visible, pero su presencia helaba la sangre. Cuando se detuvo, extendió una mano delgada y larga como una rama seca, señalando también a Diego. Y entonces habló, sin mover los labios. «El ahora me pertenece». Martina gritó y lanzó el frasco de sal al suelo. La figura retrocedió, chillando como si le hubieran quemado la piel. El círculo de piedra se iluminó por un instante, y Diego cayó al suelo inconsciente. Corrieron hacia él, lo tomaron de los brazos y lo arrastraron fuera del claro. La figura desapareció en la niebla. Esa noche volvieron a la cabaña como si hubieran regresado de otro mundo. Diego despertó al amanecer. No recordaba nada, solo una imagen. La muñeca de ojos vacíos, sentada sobre un altar, sonriendo. Y entonces, sin que nadie lo notara, una nueva nota apareció sobre la mesa. «Falta uno. Falta uno». La nota parecía escrita a fuego, no solo por su contenido, sino por cómo apareció sin que nadie la viera. Martina la encontró al despertar, justo donde horas antes habían dejado la linterna. La letra era la misma que las otras, temblorosa, apretada, como si quien la hubiese escrito no tuviera control de su propia mano. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Diego, aún con la voz apagada. Julián miraba por la ventana, con el rostro más serio que nunca. «Creo que se refiere a nosotros. Primero fue ella, la niña desaparecida del pasado. Luego tú. Ahora faltamos 2. El ambiente en el campamento era denso como un pantano. Nadie reía. Algunos niños se habían enfermado y estaban siendo trasladados a un cuarto improvisado lejos de las cabañas. Los monitores hablaban en susurros. Una de las encargadas había sido vista llorando cerca del lago. Algo claramente estaba muy mal. Martina se armó de valor y se acercó a Hugo, el monitor más joven, el único que alguna vez les había sonreído.
¿Qué está pasando aquí en realidad? Le preguntó, sin rodeos. Hugo la miró largo rato. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido en días. Esto ya ha pasado antes, dijo en voz baja. No sé todo. Nadie lo sabe. Solo que, a veces, el bosque cobra lo que le pertenece. ¿Qué quiere decir con eso? Hace años, 3 niños desaparecieron. Uno por uno. Cada 7 noches. Como una ofrenda. Nadie habló de eso. Taparon la historia. Dijeron que se habían perdido. Pero no fue así. Las notas también aparecieron. Igual que ahora. Martina sintió un nudo en el estómago. Era el 4.º día desde que llegaron. Esa tarde, el grupo decidió volver al altar. Esta vez los 3 juntos, con más preparación. Dio parecía recuperado, pero aún tenía la mirada vidriosa, como si algo de él hubiese quedado allá. El camino al claro parecía más largo. El aire, más espeso. Cada paso parecía empujarlos hacia atrás. Pero llegaron, y algo había cambiado. Las piedras del círculo estaban cubiertas con símbolos dibujados en barro. En el centro ya no había altar. Había un agujero, una abertura negra y profunda, de donde emergía un olor nauseabundo. ¿Siempre estuvo eso ahí?, preguntó Diego. No, estoy seguro de que no. Julián apuntó con la linterna. El agujero descendía en espiral, como una madriguera. Pero lo más inquietante era lo que se escuchaba desde dentro. Voces. Al principio, eran apenas murmullos. Luego, risas infantiles. Risas en alegría, huecas, que se transformaban en suspiros y llantos. Martina se acercó un poco y escuchó su propio nombre. Martina, Retrocidio, Pálida. Nos está llamando. Nos conoce. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Julián al agujero. Por un instante, todo se silenció. Y luego, una palabra emergió, como un suspiro desde lo más profundo. Compañía. Coron. No sabían por qué, ni hacia dónde. Solo sabían que no podían quedarse un segundo más allí. Pero el bosque ya no era el mismo. Los árboles estaban más juntos, más altos. Los senderos se habían cerrado. Por momentos, parecía que el bosque giraba alrededor de ellos. Fue Diego quien encontró un nuevo camino, una especie de atajo entre raíces retorcidas. Allí, entre los árboles, encontraron algo que nadie esperaba. Una cabaña que no existía en el mapa del campamento. Vieja, podrida, con las ventanas cubiertas de tablas. Una puerta roja descolorida colgaba de una sola bisagra. Julián quiso marcharse. Martina no. Ahí fue donde la llevaron, dijo, como si recordara algo que no vivió. Entraron. El interior era peor que el exterior. Las paredes estaban cubiertas de símbolos. Había muñecas por todas partes, clavadas a la madera con alfileres oxidados. Y en una esquina, una cama pequeña, cubierta con una sábana sucia. Debajo de la cama, un cuaderno. Era el mismo que habían perdido. Martina lo abrió. Esta vez, las páginas estaban completas. Cada una contenía dibujos de niños llorando, rodeados por árboles con ojos. Y en la última página, un dibujo de ellos 3, dentro del círculo de piedras. Esto es una advertencia, dijo Diego. Julián encendió la linterna y la apuntó hacia una esquina. Allí, una figura se alzaba contra la pared. Era pequeña, como un niño, de espaldas. Cuando la luz la tocó, giró lentamente. No tenía rostro, solo piel lisa, blanca, con una mueca dibujada a cuchillo. Salieron corriendo sin mirar atrás. Pero al cruzar el umbral, Diego tropezó, cayó y algo lo agarró del tobillo. ¡Gritó! Martina y Julián lo sujetaron con fuerza y lograron sacarlo. Pero al mirar su pierna, había una marca, un círculo grabado en la piel, como si se hubiese quemado. No podemos quedarnos aquí más tiempo, dijo Julián, respirando agitado. Mañana se cumplen 7 días desde que llegamos. Y si sigue el patrón que dijo Hugo, completó Martina, alguien más va a desaparecer.
Volvieron a la cabaña esa noche y bloquearon ventanas y puertas con todo lo que encontraron. No sabían si serviría. Solo sabían que no podían dormir. Y mientras el silencio los envolvía, escucharon algo afuera. Un susurro. Luego, una risa. Y finalmente, algo peor. Una voz infantil, justo detrás de la puerta. ¿Puedo jugar con ustedes? ¿Puedo jugar con ustedes? La voz era suave, infantil, pero vacía. No tenía alegría ni inocencia. Solo un eco lejano, como si no perteneciera a este mundo. Los tres se quedaron paralizados. Martina se acercó lentamente a la puerta, pegando el oído sin atreverse a abrir. Al otro lado no se escuchaba nada. Ni pasos, ni hojas, solo un silencio denso que dolía en los oídos. «No abras», dijo Julián en un hilo de voz. Diego se escondió debajo de una manta, como si el miedo pudiera desaparecer si dejaba de mirar. Martina dio un paso atrás. La voz no volvió, pero sabían que algo estaba allí afuera, observándolos. El sol tardó en salir esa mañana. Cuando lo hizo, el campamento estaba más vacío. No porque la gente se hubiese ido, sino porque muchos niños no salieron de sus cabañas. Algunos seguían dormidos, con fiebre. Otros simplemente no despertaron. La dirección del campamento ordenó el cierre anticipado y pidió ayuda médica. Pero ningún vehículo llegó. Nadie del exterior contestaba. Los adultos intentaban mantener la calma, pero el caos era evidente. Hugo, el único monitor que les había hablado con honestidad, los encontró junto al comedor abandonado. «Ustedes han visto más de lo que deberían», dijo, con ojeras profundas. «Les dije que esto había pasado antes, pero hay más». «¿Más?», preguntó Julián. «Se repite cada 7 años. 3 niños desaparecen. Siempre los mismos patrones. Primero la muñeca, luego las voces, después el altar, y al final la cabaña que nadie construyó». Martina sintió un escalofrío. 7 años. 3 niños. Como ellos. ¿Qué pasa si no se cumple?, preguntó Diego. «No lo sé. Nadie lo ha intentado. Todos simplemente desaparecen. Algunos dicen que es el espíritu de una niña que murió aquí. Otros que es el bosque cobrando algo antiguo. ¿Un pacto? Tal vez». Hugo les entregó un papel doblado en 4. Era una hoja amarillenta con un mapa dibujado a mano. En el centro, una X marcada en rojo. «Esto me lo dio un viejo cuidador antes de morir. Me dijo que, si todo comenzaba de nuevo, debíamos llegar aquí, antes de que anochezca en el 7º día». «¿Qué hay allí?», preguntó Martina. «Una puerta», dijo simplemente. «Pero no sé si es para entrar o para salir». No había tiempo para dudas. Tomaron mochilas, agua, linternas, cuerdas, sal, la cámara, el cuaderno y una brújula. Dejaron la cabaña sin mirar atrás. El mapa los guiaba hacia el extremo más remoto del bosque, donde los árboles eran más altos y antiguos. El camino no estaba marcado. Tuvieron que trepar raíces, cruzar riachuelos turbios y espantar cuervos que parecían vigilarlos. «El bosque», les susurraba, a veces con voces de niños, otras con gritos. Martina comenzó a ver cosas entre los árboles, caras sin ojos, manos que asomaban desde la tierra. Diego casi cayó en un pozo cubierto de ramas secas, y Julián sintió como si algo invisible lo sujetara del cuello por unos segundos. Llegaron a una colina. En la cima, una estructura de piedra cubierta de musgo. No era una construcción humana. Era más antigua, más primitiva, como un altar o un portal olvidado. Tenía una forma circular, con una abertura justo al centro, como una boca esperando devorar. «¿Es esto?», preguntó Diego jadeando. «La 10ª está aquí. No hay más caminos», dijo Julián. Martina avanzó primero. Dentro del círculo, el aire era más frío, más denso. En el suelo, grabadas con sangre seca, había palabras en un idioma que no reconocían. Y en el centro, una losa de piedra con una muñeca clavada con clavos oxidados. Su vestido rojo brillaba, aún limpio. Sus ojos, negros como el abismo, los miraban. Y entonces,
Algo cambió. El cielo se oscureció, no como una nube, sino como si el sol hubiese sido apagado. La tierra tembló levemente, y del bosque comenzaron a emerger sombras. Niños, docenas, caminaban lentamente, con los ojos cerrados, como en trance. Son los que desaparecieron, murmuró Martina. Están atrapados. Una figura emergió del centro de la piedra. No era un cuerpo, era como un velo de oscuridad que tomaba forma. Ojos brillantes, sonrisa distorsionada, y una voz, uno más y todos serán libres. ¿Qué significa eso? Preguntó Julián, apuntando con la linterna. Dame uno. A cambio, los demás despertarán. Los tres se miraron. La figura los rodeaba. Sus sombras se alargaban hacia la piedra, como si fuesen atraídos por ella. Diego cayó de rodillas. Lloraba. Yo estuve allí, en la oscuridad. No quiero volver. No quiero volver. Martina temblaba. El aire era cada vez más escaso. Yo dio un paso adelante. ¿Y si me quedo yo? Voluntario. Dolor eterno. Ellos vivirán. No. Gritó Martina, sujetándolo. No vamos a entregar. ¿Y si no lo hacemos? ¿Todos los niños atrapados seguirán allí? Tal vez hay otra forma, dijo Diego de pronto. Sacó la cámara, la apuntó al altar y comenzó a grabar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Julián. Grabando la verdad. Si salimos de aquí con esto, si lo mostramos, tal vez el ciclo se rompa. Tal vez se acabe si alguien más lo ve. La figura retrocedió. La luz de la cámara parecía afectarla. El círculo de piedra comenzó a resquebrajarse. Los niños fantasmas detenían su avance. Algo se estaba rompiendo. Sigue grabando, gritó Martina. La muñeca en el centro de la losa comenzó a sangrar. Sí, sangrar. Un líquido negro, espeso, salía de sus costuras. El cielo rugió. El bosque gritó. Y entonces la losa estalló. Una onda expansiva los arrojó hacia atrás. Cuando despertaron, el cielo estaba despejado. El bosque, en silencio. Los niños ya no estaban. Tampoco la figura, ni la muñeca. El círculo de piedra era solo un montón de ruinas. Viejas, cubiertas de musgo, como si llevasen siglos allí. Martina se levantó. Diego aún sostenía la cámara. Julián tenía sangre en la frente, pero estaba vivo. ¿Se acabó?, preguntó Diego. No lo sé, respondió Julián, pero la cámara aún grababa. Y, en la pantalla, en la esquina inferior derecha, un texto comenzó a aparecer. Solo una palabra. Faltan dos. Faltan dos. La frase brillaba en la esquina de la cámara como si estuviera escrita desde dentro de la imagen, no superpuesta por ningún software. Diego intentó apagarla, pero el botón no respondía. La cámara seguía encendida aunque ya no tenía batería. El contador de grabación estaba congelado en 6 horas 6 minutos y 6 segundos. Un detalle que no pasó desapercibido para Julián. Esto no puede ser una coincidencia. Martina no dijo nada. Observaba los restos del círculo de piedra como si esperara que algo más surgiera de ahí. Pero el bosque estaba en silencio. Demasiado silencio. Volvieron al campamento sin hablar, exhaustos. El sendero, que antes parecía un laberinto, ahora se extendía claro y recto entre los árboles. Al llegar, encontraron el lugar casi vacío. Algunos niños seguían dormidos, otros comenzaban a despertar sin recordar nada. Los monitores no sabían qué hacer. Hugo, al verlos regresar, corrió hacia ellos. ¿Qué hicieron?, preguntó, desesperado. Fuimos al lugar del mapa, a la piedra. Grabamos todo, dijo Diego. Y algo cambió. Desapareció. Pero apareció esto, dijo Julián, señalando la cámara aún encendida. Hugo miró el texto con horror. Luego bajó la voz. Faltan dos. ¿Quiénes?, preguntó Martina. Hugo tragó saliva. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Ustedes. La frase cayó como una losa sobre el pecho de los tres. Todo lo que habían hecho,
¿No había servido? No puede ser, murmuró Diego. Grabamos todo. Enfrentamos a esa cosa. El ciclo se detuvo, pero el precio no se ha pagado por completo, dijo Hugo, como si recitara una historia vieja que había escuchado demasiadas veces. Martina retrocedió un paso. Entonces, ¿vamos a morir? No lo sé. Tal vez no mueran, tal vez desaparezcan. Como los otros. Como ella. ¿Ella? ¿Quién es ella realmente? Preguntó Julián. Hugo dudó un segundo. Luego habló. Su nombre era Leonora, una niña de 8 años. Vino aquí en el primer verano del campamento. Nadie sabe exactamente qué pasó. Algunos dicen que cayó en el lago. Otros, que se internó en el bosque y nunca volvió. Pero lo cierto es que después de su desaparición, comenzaron las maldiciones, las muñecas, las voces, las marcas. ¿Y sus padres? Preguntó Diego. Desaparecieron también. La historia se ocultó, se volvió mito. Pero ella siguió aquí, sola, quieta, esperando. Martina cerró los ojos. Ella no quería hacer daño, solo quería compañía. Y por eso toma a otros niños. Para no estar sola. Esa noche no pudieron dormir. La cabaña era como una tumba de madera. A medianoche, la cámara volvió a encenderse sola. Esta vez, mostraba imágenes en blanco y negro. No del campamento actual, sino de uno mucho más antiguo. Las cabañas sin pintar. Los monitores con ropa vieja. Y en el centro, una niña rubia jugando sola, sentada junto al lago. Leonora. La cámara siguió grabando. La niña se levantó, caminó hasta el agua. Miró hacia atrás, directamente al lente. Su rostro no era maligno. Estaba triste, tan triste que rompía el alma. Luego, caminó hacia el lago y desapareció bajo la superficie. Es su historia, susurró Martina. Nos está mostrando su historia. Pero entonces, la cámara cambió. La siguiente imagen era el altar. Y sobre la piedra, 3 figuras dibujadas con líneas torcidas. Julian Martina y Diego, con los ojos cerrados, como durmiendo. Faltan 2. Volvió a aparecer. Y entonces, uno de los dibujos desapareció. ¿Quién? Comenzó a decir Julián. Pero en ese momento, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. Una ráfaga de viento helado llenó el cuarto. Las velas que habían encendido se apagaron al instante. En la entrada estaba Hugo, pero algo en él era distinto. No pude detenerlo, dijo. Lo intenté, durante años, pero yo también fui uno de ellos. Los 3 retrocedieron. ¿Qué estás diciendo? Yo fui uno de los desaparecidos hace 14 años. Volví, pero no del todo. Me usaron para vigilar, para buscar a los siguientes. Yo les hablé del mapa, de la puerta, pero solo es parte del juego. Manora, gritó Diego. Tú nos ayudaste. Porque querías ser libre, dijo con voz quebrada. Y ahora, solo falta uno más para romper el ciclo. Martina se lanzó hacia él, pero Hugo cayó de rodillas. Algo lo estaba desgarrando por dentro. Comenzó a gritar. Su piel se resquebrajaba como madera podrida. De su boca brotaba un humo negro, denso. Salgan, gritó Julian. Corran. La cabaña detrás de ellos comenzó a arder. Las paredes crujían, el techo colapsaba. Desde dentro, se oía la risa de una niña y el grito de un hombre. Se detuvieron al borde del lago. Allí, todo estaba quieto. El agua era un espejo negro. Julián cayó de rodillas. No sirve de nada. No importa lo que hagamos. Nos va a llevar igual. No, dijo Martina. Aún no. Si lo que quiere es no estar sola, tal vez podamos hablar con ella. ¿Hablar? ¿Con esa cosa? Martina se acercó al agua. Leonora, dijo suavemente. Si estás ahí, no queremos hacerte daño. Solo queremos que nos dejes vivir. No somos tus enemigos. Somos como tú. También estuvimos solos. También tuvimos miedo. El agua comenzó a temblar. Una figura emergió.
no caminando, no flotando. Simplemente estaba allí, una niña con vestido rojo. Su cabello mojado caía sobre su rostro, y cuando lo levantó, sus ojos ya no eran negros, eran grises. Tristes. ¿Jugarán conmigo? Martina extendió la mano. Jugaremos contigo, pero no así, no con dolor, no con muerte. Leonora Lamoureux. Luego a Julián. Luego a Diego. Entonces, ¿me dejarán ir? Martina asintió, con lágrimas en los ojos. La niña sonrió. No una sonrisa maligna, una sonrisa sincera, como si al fin entendiera algo que había esperado por generaciones. Su cuerpo comenzó a desvanecerse, como humo que el viento se lleva. El lago volvió a la calma, y la cámara se apagó. Para siempre. Al día siguiente, los teléfonos funcionaban. Los vehículos llegaron. El campamento fue evacuado. Nadie recordó lo ocurrido con claridad, salvo ellos tres. Pero en el cuaderno, la última página aún tenía algo escrito. Gracias por jugar conmigo. Ya no estoy sola. Después de aquel amanecer extraño, el campamento fue evacuado sin explicaciones. Ambulancias y furgonetas llegaron al lugar como si nunca hubiesen estado aislados. Los padres aparecieron angustiados, algunos sin saber por qué, como si algo les hubiese empujado a ir por sus hijos antes de lo previsto. Martina, Diego y Julián no hablaron del tema durante el viaje de regreso. Estaban pálidos, ojerosos, y sus ojos llevaban algo que nadie más parecía notar: la mirada de quien ha visto lo inexplicable. Los días siguientes transcurrieron con una calma artificial. Sus teléfonos volvieron a funcionar, los mensajes se acumularon. Pero lo más inquietante fue que, en la cámara de Diego, ya no había ningún archivo. Ni los vídeos del altar, ni la aparición de Leonora, ni las imágenes del pasado. Todo había desaparecido. Y, aún así, cada noche, cuando Diego apagaba la luz de su habitación, juraba ver en la pantalla apagada del televisor un rostro reflejado por un segundo. El rostro de una niña con vestido rojo. Martina, por su parte, comenzó a soñar todas las noites como Bosque, mas não com medo. Ela se via caminhando entre árvores que murmuravam, guiada por uma menina que já não era apenas Leonora, era ela mesma, em um tempo diferente, como se parte de sua alma tivesse ficado naquela colina com o círculo de pedra. Julián se afastou. Apagou todas as redes sociais, destruiu a lanterna do avô e evitava qualquer conversa com os outros dois. Um dia, simplesmente parou de responder. Foi Diego quem percebeu primeiro. Martina, Julián sumiu. Como assim? Os pais dele disseram que ele saiu para caminhar 2 dias atrás e não voltou. A polícia está investigando, mas dizem que ele pode ter fugido. Martina sentiu um arrepio subir por sua espinha. Aquilo era impossível, ou talvez não. Pegou seu celular e olhou novamente as fotos do campamento. Nada, como se aquelas semanas nunca tivessem existido. Mas então recebeu uma mensagem de um número desconhecido, sem nome, sem número de retorno. Estou com ela. Todo está bem. Martina mostrou para Diego. Ambos se encararam sem saber o que dizer. Você acha que ele escolheu ficar ou foi chamado de volta? No mesmo dia, decidiram se encontrar. Caminharam até um parque próximo, levaram as mochilas com tudo que restara daquele verão. O caderno com a última frase de Leonora, o mapa antigo, o frasco com sal que Martina nunca mais largou. Sentaram-se em um banco sob uma árvore que lembrava vagamente o roube torcido. O que vamos fazer agora? Perguntou Diego. Esperar. Observer. Algo me diz que não acabou, respondeu Martina. Mas ela se foi. Você mesma disse. A gente a libertou. Martina olhou para o céu, cinzento como no dia do 7º amanhecer. Ela se foi, sim. Mas o que a mantinha ali? Pode ter encontrado outra forma. Diego riu nervoso. Você fala como se isso fosse continuar, como se fosse uma maldição. Talvez não seja uma maldição. Talvez seja um ciclo natural, como a lua.
Como as estações. A dor acumulada em um lugar precisa de um rosto, de uma voz. E agora, talvez, precise de outro nome. Naquela noite, Diego tentou dormir cedo. Mas às 3h33 da madrugada, seu celular vibrou com uma notificação de vídeo. Tinha apenas o nome no arquivo. Julgamos.avi. Ele sabia que não havia baixado aquilo. Apertou o play. Na tela, uma criança sozinha caminhava por um bosque. A câmera tremia. Era como se estivesse sendo observada. A criança parou. Ao para trás. E, por um segundo, sorriu. Diego deixou o celular cair no chão. Era Julián. E, atrás dele, Leonora. Mas ela já não parecia um espírito. Ela era real. Humana, como se nunca tivesse morrido. Diego pegou o telefone. Tentou pausar, mas a imagem congelou. Em vez de Julián, agora havia 3 crianças. Ele, Martina e uma figura de vestido vermelho. O vídeo terminou com um texto simples, que se escreveu sozinho na tela. Gracias por mantenerme viva. No dia seguinte, Martina desapareceu. Quando Diego despertou e viu que Martina não respondia a sus mensajes, supo, sin necesidad de confirmación, que ella también se había ido. Su número aún existía, pero las llamadas iban directo al buzón. Su foto de perfil había desaparecido. Sus redes sociales estaban desactivadas. Y en el grupo que compartían los 3, el icono de su nombre había cambiado. Ahora mostraba una imagen preta, como um buraco. Ele passou o dia andando em círculos, sentindo-se como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Tudo estava quieto demais. Sua casa, o bairro, o próprio ar. Parecia que algo dentro dele estava se apagando, devagar, como se o tempo estivesse dissolvendo sua ligação com a realidade. Naquela noite, o mesmo vídeo apareceu em sua galeria. Só que desta vez, sem nome, sem ícone, apenas o símbolo de uma espiral negra. Quando tentou abrir, o celular apagou. As luzes da casa piscaram. E então, alguém bateu a porta. 3 vezes. Exatamente como nos velhos tempos do acampamento. Diego desceu as escadas com o coração acelerado, o peito apertado. Abriu lentamente. Ninguém. Mas no tapete havia um envelope branco, amarelado, sem remetente. Dentro, uma única folha, escrita com a mesma letra trêmula de antes. Solo quedas tu. No fundo do papel, traçada com carvão ou terra escura, havia uma árvore, o velho roble torcido, e abaixo dela, 3 silhuetas de mãos dadas. 2 eram pequenas, a terceira, maior, a dele. Diego sabia o que precisava fazer. Arrumou uma mochila com caderno, o celular, a lanterna e uma muda de roupa. Deixou um bilhete para os pais. Disse que voltaria logo, que não se preocupassem, mas não acreditava em nenhuma das palavras que escreveu. Voltou ao local do acampamento no mesmo dia. A estrada parecia mais longa, mais escura. Quando chegou ao portão, encontrou tudo como havia sido deixado. Abandoned. O mato crescia por entre os barracões. A fogueira estava coberta de folhas. As cabanas estavam cerradas com tábuas pregadas e havia placas dizendo: propriedade privada, não entre. Mas Diego entrou. O bosque recebeu como uma velha memória. Cada passo no chão úmido, cada cheiro de musgo e madeira podre, era como voltar a um sonho, ou a um pesadelo repetido demais. Caminhou direto para o roble torcido. E lá estava ela. A árvore parecia ainda mais deformada. Seus galhos se curvavam para baixo, como braços prestes a abraçar algo que não queria ser abraçado. Na base, um círculo de pedras havia sido refeito. Dentro dele, 2 figuras. Martina e Julián, de olhos fechados, de pé, vivos, mas imóveis. Diego correu até o círculo. Tentou tocar Julián, sacudi-lo. Nada. Era como se estivessem petrificados,
congelados no tempo. Então ouviu a voz: "Agora tu." E apareceu, não com a forma de Leonora, mas algo novo, um vulto que pulsava com sombra viva. Seus olhos não eram mais tristes, eram ocos, famintos. Uma máscara de criança com uma boca pintada em vermelho. "Não vou me entregar", disse Diego, firme. "Não necessitas hacerlo. Já eres parte de mim." Eles não queriam isso. Eles só queriam entender. Queriam libertar você. Y me liberaron. Pero también me alimentaron. Gracias a ellos, existo fuera del círculo. Y ahora, el círculo eres tú. A terra tremeu. As pedras ao redor se ergueram como dentes. O céu escureceu. O vento soprou para dentro, não para fora. Diego se ajoelhou, com a mente fervendo. A câmera no bolso começou a gravar sozinha. E então ele entendeu. Pegou o celular, ligou a câmera e apontou para si mesmo. Gravou tudo. Contou a história inteira. O que viram, o que ouviram, o que enfrentaram. Se alguém encontrar isso, espalhe. Cani par todos. A história precisa ser lembrada. Precisa ser exposta. A sombra rec. Não! A figura gritou. A floresta rugiu. Os galhos da árvore tentaram alcançá-lo, mas Diego segurou firme a câmera e correu. Correu até fora do bosque. Correu sem olhar para trás. E, ao sair do perímetro do velho portão, tudo parou. O céu voltou ao normal. O silêncio se foi. O tempo parecia andar de novo. Dias depois, o vídeo apareceu online. Ninguém sabia como. Viralizou em fóruns, redes sociais, até noticiários locais. As autoridades foram até o acampamento. Não encontraram nada. Nem árvores tortas, nem cobonosh, nem o círculo. Só o campo vazio. Mas as pessoas começaram a sonhar. Com a menina, com os três, com a câmera. E agora, todos conhecem a história. Mas isso talvez tenha sido exatamente o que ela queria. Porque, à meia-noite, em uma tela qualquer, em uma cidade qualquer, o vídeo começa a tocar sozinho. E uma voz doce pergunta: "¿Puedo jugar contigo?" Después de que el vídeo de Diego se volvió viral, la historia del campamento dejó de ser un secreto. Se convirtió en leyenda urbana, un cuento contado alrededor de fogatas, un escalofrío que recorría las espinas dorsales de quienes se atrevieran a escuchar. Pero para Diego, Martina y Julián, la realidad seguía acechándolos, viva y latiendo bajo la superficie de sus vidas cotidianas. Los días se hicieron semanas y las semanas, meses. Diego intentó volver a la normalidad. Pero cada sombra en la esquina de su habitación, cada ruido inesperado en la madrugada, le recordaba la presencia invisible que lo seguía. Las redes sociales se inundaron de mensajes de personas que afirmaban haber visto a Leonora en fotografías, en reflejos de espejos, incluso en sueños colectivos. Martina reapareció repentinamente una mañana en la ciudad. Estaba pálida, con los ojos vidriosos, y no recordaba los últimos meses. No podía explicar dónde había estado ni qué había vivido. Julián, sin embargo, no volvió. Su desaparición quedó en misterio. Algunas cámaras de seguridad mostraron una figura con vestido rojo entrando en un bosque cercano a la ciudad, pero nada más. El trío, o lo que quedaba de él, se reunió en un café desvencijado para compartir lo que habían vivido y buscar respuestas. Diego llevaba la cámara que grabó todo, ahora guardada en una funda especial. Martina llevaba el cuaderno con las frases y dibujos que aún no comprendían del todo. «No creo que esto haya terminado», dijo Martina, mirando fijamente el cuaderno. «Siento que la presencia está aquí, con nosotros como una sombra». «La sombra se extiende», respondió Diego, tocando suavemente la cámara. «Y no solo aquí. Hay otros lugares, otros niños, otros círculos. Lo que empezó en ese campamento parece un eco de algo mucho más grande». Decidieron investigar más, buscar antiguos registros y relatos similares en otras regiones. Lo que encontraron fue perturbador.
Historias de campamentos, aldeas y pueblos que vivieron desapariciones inexplicables, marcas extrañas en la piel de los afectados y muñecas con ojos vacíos. Una de las leyendas hablaba del guardián del bosque, un ente ancestral que tomaba a niños para alimentar un ciclo eterno de dolor y soledad. Se decía que el guardián podía ser liberado, pero solo si alguien pagaba el precio final. Mientras más indagaban, más claro les parecía que la historia de Leonora era apenas un fragmento de un mal mucho más antiguo y expandido. Una noche, mientras revisaban la cámara de Diego, ésta comenzó a grabar por sí sola. El vídeo mostraba la habitación de Martina, oscura vacía. De repente, apareció una figura pequeña, con vestido rojo y cabello mojado. Leonora. Ella no sonreía. Sus ojos parecían vacíos, y sin embargo, había tristeza y una petición muda. Apuntó hacia el cuaderno en la mesa y luego hacia la puerta. Martina y Diego supieron que el tiempo se agotaba. Al día siguiente, decidieron regresar al bosque donde todo comenzó. Nada en la ciudad los mantenía seguros. Al entrar, el aire se volvió pesado y el murmullo de los árboles parecía llamarlos por sus nombres. Caminaban sin miedo, pero con la certeza de que algo los esperaba. Llegaron al roble torcido, al círculo de piedras y al altar vacío. Esta vez, sin embargo, había un tercer círculo dibujado en la tierra, con símbolos que no habían visto antes. En el centro, una pequeña caja de madera cerrada con una cadena oxidada. Martina rompió la cadena con un fragmento de piedra y abrió la caja. Dentro, un espejo antiguo, con el marco tallado con figuras de niños y árboles. ¿Qué crees que sea esto?, preguntó Diego. Un portal, respondió Julián, quien reapareció de repente entre las sombras, con ojos brillantes pero humanos. El portal para entrar o salir del ciclo. El reencuentro fue extraño. Julián estaba diferente, como si una parte de él hubiera quedado atrapada para siempre en aquel bosque. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni cómo había regresado. No vine solo, dijo. Ella me dejó ir para traer esto. De repente, la cámara captó un reflejo en el espejo. Una figura que no era ninguna de ellos. Leonora estaba allí, sonriendo. No era la misma niña triste. Ahora, tenía una expresión de triunfo. El ciclo continúa, murmuró Julián. Y nosotros somos la llave. El bosque comenzó a susurrar con fuerza. El viento levantó hojas secas que formaron un torbellino alrededor de ellos. Martina miró al espejo y vio no solo a Leonora, sino a cientos de niños atrapados en sus reflejos, esperando una oportunidad para liberarse. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó Diego, con el corazón latiendo con fuerza. Romper el espejo, dijo Martina. Terminar con el ciclo. Pero justo cuando levantaba la mano para lanzar la piedra, una voz suave, pero firme, les detuvo. ¿Están seguros? Porque una vez roto, nada volverá a ser igual. El bosque cayó, el viento cesó, y una sombra emergió del espejo. Era Leonora, pero no la niña ni el espíritu, sino algo más, la encarnación de todos los miedos y soledades. ¿Quieren jugar?, preguntó con una sonrisa siniestra. El bosque estaba en completo silencio, expectante, como si contuviera el aliento. La figura de Leonora, ahora imponente y llena de sombras, observaba a los tres con esos ojos vacíos y brillantes, una sonrisa torcida que congelaba el alma. ¿Quieren jugar?, repitió, la voz como un eco mortal. Pero esta vez, las reglas son mías. Martina apretó la piedra en la mano, temblando. Diego miraba fijamente al suelo, tratando de encontrar fuerzas en el silencio que precedía la tormenta. Julián, aunque físicamente allí, parecía dividido, como si una parte de él estuviera atrapada entre el mundo real y el oscuro. No queremos jugar, dijo Martina, con voz firme. Queremos terminar esto, terminar el ciclo que empezó hace años. Leonora rió, un sonido que cortaba como cuchillas en el aire. El bosque se agitó. Las sombras comenzaron a danzar alrededor, formando figuras que parecían niños, atrapados entre el mundo y la nada. Terminar el ciclo, murmuró. Es un deseo noble, pero nada se termina sin un sacrificio. La piedra brilló en la mano de Martina.
En un instante, levantó el brazo y la lanzó con fuerza hacia el espejo antiguo. El cristal se quebró en 1000 fragmentos, liberando una luz cegadora que envolvió el bosque entero. El aire vibró, el suelo tembló y un grito agudo rompió el silencio. Las sombras desaparecieron una a una, liberando a los niños atrapados en los reflejos. Leonora gritó. Su forma se desvanecía entre gritos de dolor y liberación. Pero antes de desaparecer por completo, dirigió una última mirada a los tres. Gracias por jugar. El sol comenzó a filtrarse entre las hojas. El viento volvió a ser suave y la paz regresó al lugar. Martina, Diego y Julián se miraron, exhaustos pero vivos. Sabían que nada sería igual, que las cicatrices quedaban para siempre, pero también que habían roto el ciclo. Cuando bajaron del bosque, el campamento estaba completamente vacío. Sin rastro de cabanas o círculos. Solo la tierra y las hojas. La cámara de Diego, ahora apagada para siempre, había grabado todo. Un testimonio que podían compartir con el mundo o esconder para siempre. Pero lo más importante era que, por primera vez en años, el bosque estaba en silencio. Y ellos, libres,